Dios les bendiga, hermanos. Mi nombre es Óscar Jacinto, pastor de la Iglesia León de Judá. En esta ocasión quiero compartir con ustedes el mensaje titulado Guarda tu corazón, basado en Proverbios, capítulo 4, versículo 23. ¿Haciendo qué cosa heredaré el reino de los cielos? Y el maestro le dijo, ¿qué es lo que lees? En otras palabras. Y él le dijo, bueno, eso es lo que leo en la ley. Vamos a leer la nueva traducción viviente que dice casi lo mismo. Ok, aquí lo entendemos una vez más. El Señor le dijo, ¿qué has leído en la ley de Moisés? Y él le dice, bueno, amarás al Señor tu Dios y luego a tu prójimo. Pero, recuérdese, empieza con el corazón. El entendimiento de nuestro músculo espiritual hemos puesto, ese es el corazón. Si el corazón lo entendemos, y pasa a la siguiente, si, hermanos, si nuestro corazón lo entendemos por el corazón físico, por ser un músculo que nunca se para, que en todo lo que vivamos en esta vida, pues tendremos un corazón que estará palpitando, obviamente, y que es un músculo tan importante que si deja de funcionar siquiera una vez en la vida, you are in big trouble. Probablemente no sobreviva para contar la historia. Necesitamos ese corazón, es de donde emana la vida. Y entonces en lo espiritual es lo mismo. El hebreo o la palabra del Señor lo está diciendo, de tu corazón mana o ronda la vida espiritual. Por eso dice, guarda sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él viene la vida. Y entonces aquí le tenemos, vamos a ponerle personalidad, vamos a darle, vamos a animar al corazón. En otras palabras, vamos a decir que el corazón es una persona. Y vamos a decirle, bueno, hola, soy tu corazón. Es importante conocernos a nosotros mismos, porque en realidad nuestro corazón, hermano, muchas veces tenemos cosas tan profundas dentro de nosotros que no nos conocemos ni a nosotros mismos. Hay reacciones, hay situaciones, hay sentimientos, hay acciones que brotan del corazón que ni nosotros mismos lo entendemos por qué lo hacemos. ¿Por qué razón? Porque tenemos algo. Y no sé si usted le ha pasado, tal vez era el primero que le pase eso, pero a veces hacemos cosas que, no, hombre, nos quedamos hasta sorprendidos de nosotros mismos, ¿verdad? Que no debiéramos estar haciendo. Can you touch one more time, please? No debiéramos estar haciendo, pero que las hacemos y no las entendemos. Y es lo mismo que le pasaba al apóstol Pablo, dice, hay cosas que hago que no las entiendo. ¿Por qué? Porque tenemos un corazón que viene de lo profundo y salen cosas que realmente solo Dios nos puede ayudar. Siguiente, please. La naturaleza del corazón y su función en la persona. Entonces, el corazón tiene una naturaleza, tiene una forma de ser y tiene una función en la vida de la persona. Recuérdese, es parte de quienes somos. Nosotros no podemos negar quiénes somos. Hay cosas que usted las va a hacer porque están en su corazón hacerlas, y nosotros entendemos bien cuando decimos, hago esto porque me nace hacerlo, ¿verdad? Qué bueno cuando eso es bueno, pero qué terrible es cuando es malo. Hago esto porque me nace hacerlo. Entonces muchas veces no es lo mejor, pero sin embargo lo hacemos. Entonces el corazón tiene una función siguiente. Hay una batalla que hoy en día se dice y bueno, la gente no quiere sentirse culpable por nada del mundo. Hace algo malo y entonces los psicólogos han creado una palabra. Y ellos dicen, en vez de llamar pecado, hoy dicen, cometiste un error, ¿no? La gente de alguna manera quiere callar su conciencia.
espero que nosotros no, de las terribles cosas que hacen, de las cosas que le producen remordimiento, que el remordimiento hasta cierto punto es bueno, gracias a Dios por el remordimiento, porque si no, óigame, no tendríamos conciencia. Si usted se siente mal cuando hace algo, entonces gracias a Dios por eso, porque hay un remordimiento de conciencia y por ahí puede llegar un arrepentimiento, ¿verdad? La semana pasada definimos lo que es arrepentimiento y dijimos que era un cambio ¿de qué? De mentalidad, de nuestra manera de pensar, ¿verdad? Y entonces hoy en día la gente hace cosas malas, pero lo que quieren es sentir paz mental y entonces lo que dicen es, no, es un error. Si alguien cometió algo muy malo, dicen, fue un resbalón, o fue esto, o fue el otro, aunque se sientan culpables, porque quieren tranquilidad, quieren de alguna manera no, se dice en inglés, be accountable, not being accountable, no sé cómo se dirá en español, no, no quiere entregar cuentas, no quiere aceptar responsabilidad por sus acciones, por las acciones. Entonces dice, es un error, ¿verdad? Pero la Biblia dice otra cosa, dice, no, es pecado. Y la palabra del Señor es autoridad, nos habla tal y como son las cosas. Y entonces el corazón viene de esa manera, ¿verdad? Al siguiente, por favor. La naturaleza humana primero niega tal cosa, dice no hay naturaleza humana, no hay cuestiones como pecado, cosas así, culpabilidad, no debes de sentirte culpable. Usted ha oído que dicen que hay que ser positivo, ¿o no? ¿Sí o no? ¿Es malo ser positivo? ¿Es malo ser negativo? ¿Es malo negar las cosas que pasan? Ok, lo que yo quiero animarles en su vida, en esta vida espiritual, en su crecimiento espiritual es lo siguiente, que nunca neguemos que nos suceden cosas muy reales. Y que no por el hecho que usted ponga una buena cara ante el problema se va a solucionar. Pongamos nuestros pies sobre la tierra, seamos realistas. ¿Están aquí o no están aquí? Con esto no le digo que ponga su mejor cara, ¿verdad? Porque imagínense, pues, hay cosas muy dolorosas, ¿verdad? Muy terribles. Entonces dice, piensa positivamente y como arte de magia tus problemas se van a ir. Es más, muchos, por ejemplo, cuando usted dice, a mí me está pasando esto, no digas eso, lo va a ir el diablo y te va a venir. Yo le digo, Dios ya sabe lo que te va a acontecer, no porque confieses que no te va a venir necesariamente, no te va a suceder nada. Pero claro, no podemos andar diciendo todo el tiempo, pobre yo, y ya siento que el diablo lo cargo aquí en la nuca, ¿verdad? Tampoco podemos ir a esos extremos. ¿Sí me entienden? ¿Me doy a entender o no me doy a entender? Nos suceden cosas muy reales, ¿verdad? Situaciones fuera de nuestro control que suceden. Y muchas veces nosotros entramos a negar nuestras situaciones. Y cuando las negamos, no las reconocemos, no enfrentamos aquella situación y no le damos el trato ni la salida que debería de tener. ¿Por qué? Porque negamos que nos esté sucediendo tal cosa. Es parte de la naturaleza humana, ¿verdad? El hombre es supremamente animal, dicen algunos por ahí, especialmente los intelectuales. Imagínense, los científicos son los que tienen esta propuesta, no cristianos, porque hay científicos cristianos. Entonces, los científicos más intelectuales, o sea, más inteligentes, ellos dicen que el hombre no es más que un animal racional, dicen ellos, ¿verdad? Y hasta ahí. ¿Están aquí o no están aquí? Pero yo digo que el hombre somos más que animales. Tenemos una conciencia. El hombre sin Dios, sin Cristo, sí puede ser
un animal. Porque la razón por la que un león, cuando tiene hambre, mata al cabrito o a la presa, por muy inocente que esté, porque le salga corriendo o se le llegue a entregar, él la mata cuando tiene hambre. Y el ser humano hasta aquí, no he visto que nadie mate a sus hijos para comérselos. Ni a uno que no conozca, no anda persiguiendo bebés para matarlos y comérselos. Entonces, en esa comparación, el hombre tiene una conciencia, mientras que el animal no tiene conciencia, no sabe que es malo lo que está haciendo. Él lo que sabe es que tiene que llenar su panza. ¿Me doy a entender o no me doy a entender? Entonces, en esta cuestión somos más que animales, ¿verdad? Dios ha puesto una conciencia en nosotros que nos dicta qué es lo bueno y qué es lo malo. Así que el hombre tiene un corazón, amén. La persona tiene un espíritu. Y ese espíritu o corazón se llama espíritu, voluntad, corazón, después lo vamos a estar viendo. Es la propuesta del cristiano. El hombre tiene una voluntad, tiene un espíritu, ¿verdad? Esto es lo que el cristianismo profesa o profesamos. Decimos que hay un espíritu. Next. El espíritu y su naturaleza es independiente de lo físico. Así, para tenerlo en cuestiones prácticas, es lo independiente de lo físico. O sea, hay cuestiones que físicamente, ¿verdad?, no se pueden percibir espiritualmente. Y a veces las cosas espirituales, pues las vivimos en el espíritu, tal y como adorar a Dios. Más sin embargo, usamos nuestro cuerpo para adorarle, porque pronunciamos palabras, y las palabras vienen de las cuerdas vocales. Y las cuerdas vocales son unos aparatitos que se mueven cada vez que usted habla y envía ruidos, ¿verdad? Vibraciones, y por eso ustedes me pueden oír. Usamos nuestro cuerpo. Cuando adoramos, levantamos nuestras manos a Dios. Entonces, cuando se dice que adoremos a Dios en espíritu y en verdad, no está diciendo salte de tu cuerpo, ¿verdad? Y adora a Dios así. Sino está diciendo que le adoremos, pero con todo el ser, amén. Y todo el ser involucra cuerpo, alma y espíritu o voluntad, como usted quiera llamarle. Entonces, aunque es independiente de lo físico, pero de todas maneras lo usamos, ¿verdad? La voluntad tenemos para iniciar entonces, o el corazón se puede decir que es voluntad para crear algo que no existe. Muchas veces usted lleva a cabo algo, por ejemplo, usted puede ver, miren, esto lo he visto yo, no sé si ustedes lo han visto, pero no se ha fijado que hay personas que, lo voy a decir en el contexto de la iglesia, que es lo que conozco, ¿verdad? Que puede estar una bolsa de basura ahí, aquí enfrentito de ellos, ¿verdad? Pero que no se percatan que está ahí. Pero hay alguien que dice, como que eso da mal aspecto, lo voy a recoger y lo voy a ir a tirar. Primero lo piensa. Entonces ahí la voluntad empezó a trabajar. Entonces ya fue, el físico lo hizo, la agarró y la fue a tirar a la basura. Ahora pregúntese usted. Entonces el que estaba ahí sentado, aunque estaba enfrente, pero no tuvo voluntad. Las cosas permanecieron igual, porque no hubo esa voluntad que lo impulsara o la impulsara. ¿Sí me voy a entender en esta área o no? ¿Verdad? Entonces la voluntad es poder hacer algo o crear algo que aún no existe. Usted puede pensar, pero su misma voluntad lo va a hacer accionar. ¿Todavía están aquí o no? ¿Cuál es la función del corazón en el hombre? Entonces yo diría que es la voluntad. Amén. Siguiente. El corazón dirige la vida del ser. Nosotros como seres somos dirigidos por el corazón. Cuando decimos corazón, voy a utilizar términos intercambiables entre corazón, voluntad, espíritu humano, ¿verdad? Es el centro ejecutivo de la vida humana. Si usted va a hacer algo,
Primero tiene que estar en su voluntad. ¿Están de acuerdo o no? Si usted llega a ejecutar algo, o sea, llega a la acción de hacer algo, tiene que haber estado aquí primero. Nadie hace las cosas porque no estén aquí. No, primero vinieron aquí, las procesó y de repente fue movido a hacer aquella cosa. Entonces, la voluntad o el corazón es el centro ejecutivo, donde decimos qué hacer. Y el apóstol Pablo lo ponía de esta manera, que Dios es el que produce en ustedes el querer como el hacer. ¿Por qué dice? Por su buena voluntad. Amén. Entonces, cuando hacemos algo para Dios, es producido por el impulso de Dios, por el Espíritu de Dios. Dios ha tocado tu corazón. Yo creo que ahí, hermano, es donde nosotros debemos de saber diferenciar y si Dios pone algo en nuestro corazón, entonces hay que hacerlo, porque fue Él el que nos lo puso en nuestro corazón. Él es el que nos está dando la voluntad para hacerlo. Y yo creo que, hermano, esos son negocios personales entre Dios y nosotros, que es más, ni siquiera yo creo que la pareja tendría que intervenir en esas áreas, porque es un trato entre Dios y usted, personal, ¿verdad? Cuando pedimos permiso, hermano, imagínense en la cuestión de matrimonios, la pareja se opone a que hagamos algo que Dios nos puso en nuestro corazón a hacer. No se está oponiendo a nosotros, se está oponiendo a la voluntad de Dios. ¿Es culpable el cónyuge? Yo diría que no. Los culpables somos los que abrimos la boca y decimos, si Dios te puso a hacer algo, ¿y tú por qué andas pidiendo permiso? Es entre tú y Dios. Y cuando Dios tiene un trato y lo puso en tu corazón, es porque Él sabe por qué. Amén. Entonces, el corazón entendámoslo de esa manera, como la voluntad. Amén. Función, donde se toman las decisiones de toda persona. Ahí ocurren las decisiones. Y usted decide, ¿verdad? No es perfecto, a veces son razones equivocadas. A veces es una voluntad equivocada, son impulsos equivocados. Y muchas veces, hermano, vamos a necesitar la guianza de Dios. Por eso Dios tiene que estar guiando nuestra voluntad, nuestro corazón. La palabra del Señor nos enseña y dice que busquemos la voluntad perfecta del Señor, ¿verdad? Y que comprobemos si es la voluntad perfecta del Señor para que hagamos su voluntad. Amén. Ilustración bíblica, Proverbios. Ajá. Claro, cuando vamos a estar entrando en el área del pensamiento y vamos a ver cómo esto va a trabajar. Por eso es que dijimos, y el texto con el que empezamos fue, sobre toda cosa guardada, Proverbios, el que el hermano dijo, guarda tu corazón, porque de él
van a la vida. Cuando quiere decir guarda, no quiere decir álzalo y ponlo en un lugar, sino está diciendo cuídate y no está diciendo de personas externas, ¿verdad? Está diciendo de tu corazón. La ilustración que Proverbios nos da es: como ciudad invadida y sin murallas es el hombre que no domina. ¿Qué? ¿Ustedes creen que debemos de tener un dominio propio? Alguien hizo una analogía y dijo que hoy en día, en estos tiempos, nosotros los cristianos nos gustaría un evangelio sin reglas y sin fronteras, sin nada, ¿verdad? Y fue lo que él dijo, que hoy no nos abstenemos de nada. ¿Sientes hacer esto? No, pues tengo feria, ¿verdad? Voy a traérmelo, voy a comprármelo. ¿Sientes ir aquí? Tengo dinero, vámonos. Y a veces como que hay algo, ¿no? En la conciencia, ¿será que puedo hacerlo? No, pero nosotros no, vámonos, ¿verdad? No hay dominio propio, aunque sabemos que hay cosas que quizás van en contra de la voluntad de Dios. Pero ¿qué hacemos? Le entramos. Entonces es lo que el proverbio nos está diciendo: como ciudad invadida y sin murallas es el hombre que no domina su espíritu. Dijimos que íbamos a usar esos términos intercambiables entre corazón, voluntad, espíritu, o sea, espíritu humano, ¿verdad? Entonces, no todos los impulsos que sentimos, no todo lo que viene a nuestra mente necesariamente viene de Dios. Quizás usted la va a tener que pasar por un filtro a veces. El cristiano que busca hacer la voluntad de Dios va a tener ese cuidado. ¿Vendrá esto de Dios o no vendrá de Dios? ¿Qué me dice la Biblia? ¿Qué es lo que Dios me dice a través de su palabra? Y ahí poder nosotros tomar una decisión para comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, ¿verdad? Y de esa manera hacerlo. Ese escenario es necesario, más bien dicho, que el corazón sea reformado. ¿A través de qué? De la formación espiritual. Nosotros tenemos que ser transformados. Los 6 aspectos esenciales de la vida humana, o sea, para que una persona sea quien es, para que usted diga yo, el yo, ¿no? No hay nadie más. El yo individual, el usted. Olvídese, hoy no estoy hablando de parejas, no estoy hablando, vamos a hablar del yo en estos. Los 6 aspectos que hacen que usted sea usted. Que hacen que yo sea yo. Primero, pensamientos. Y en el pensamiento ocurre lo siguiente: imágenes. ¿Sí o no? El que diga que ya no piensa, hay que irle a hacer una, ya se me olvida, algo así que le hacen al cerebro para ver si está vivo todavía, ¿verdad? Ideas, sí, nos vienen muchas ideas todos los días. Juicios, sí, todos los días tomamos decisiones, juzgamos. Si alguien nos dice algo como que, será bueno, será malo, me lo quedo, lo comento, le llamo rapidito al vecino, a la vecina, lo voy a publicar, etcétera, etcétera. Y a veces sacamos nuestras conclusiones, ¿verdad? Todo viene, somos seres pensantes y vienen esos pensamientos todos los días y a todo momento. Es más, quizás ahorita que estoy hablando, usted se está imaginando muchas cosas. Espero que esté meditando en la palabra de Dios, no esté en la olla de frijoles, porque entonces imagínese pues. Segundo, sentimientos. ¿Y qué son los sentimientos? Es sensación, o sea, con los sentidos sensoriales del tacto, el olfato, ¿qué más? Tacto, olfato, oído, paladar, ¿verdad? Hay cosas que se pueden sentir sensorialmente, así se llaman sentidos sensoriales, los podemos sentir, se perciben por los sentidos. Cosas así, ¿verdad? Y entonces, por ejemplo, usted probó, le aseguro que usted se acuerda la vez que se enchiló, ¿sí o no? Y fue esa única vez. Pero tantas veces que ha comido chile, pues,
Pero usted se acuerda de una. ¿Sí o no? Si yo le digo, ¿cuál ha sido la comida más deliciosa que usted ha probado? Usted ahorita me va a decir, hermano, fue un mole poblano que tenía esto y el otro. ¿Se acuerda de esa comida tan sabrosa, verdad? ¿Por qué? Porque está ahí, fue percibida por sus papilas gustativas y ahí se le quedó en su memoria como una marca permanente, ¿verdad? Si a usted lo nalgueaban cuando era chico, ¿se acuerda, como decimos en Guatemala, de la penqueada más terrible que le pusieron? Porque lo sintió en su cuerpo, ¿no? Y ahora, el sentimiento produce emoción. Hay cosas muy alegres que nos han pasado en la vida, ¿o no? Y también cosas muy tristes, dolorosas. Hay cosas que solo de acordarnos nos da rabia, enojo. Y otras cosas que está como los ancianos donde yo trabajo, ellos dicen, recordar es volver a vivir. Sucedió hace 60 años, pero ellos todavía están que cuando eran de 18. Entonces, produce una emoción, ¿sí o no? O sea, las emociones son reacciones a nuestros sentimientos. No sé si los estoy cuatrapeando ahí, ¿verdad? Y luego, lo tercero es la elección. Y en la elección tenemos voluntad, decisión y carácter, ¿verdad? Entonces elegimos. Cuando hay cosas, elegimos hacer algo, nos nace hacerlo, tomamos una decisión al respecto y el carácter, ¿verdad? El carácter se forma ahí, espero que sea espiritual en este caso. Lo cuarto, el número 4 es el cuerpo. Y el cuerpo lo utilizamos para llevar a cabo lo que sentimos dentro, nuestras acciones, nuestra interacción con el mundo físico. Ahí donde nos ganamos, primero pensamos, tengo que trabajar, tengo que pagar mi renta y vámonos, ¿no? El cuerpecito, ¿sí o no? Hasta más ya no poder, hermanos, hasta más no poder, ¿verdad? Pero llega un día en que ya no podemos ni caminar. Yo me admiro de algunos hermanos ya avanzados de edad, hermano, no pueden ni levantarse, pero andan con una mentalidad de hacer dinero. Ahí está, ¿verdad? Entonces, ese es el cuerpo, lo usamos para muchas cosas, para cosas buenas, para cosas a veces no tan buenas. Algunos lo puede usar para matar, otros lo puede usar para adorar a Dios, cosas tan terribles. Y lo siguiente que nos conforma como seres, para ser seres que componen nuestra vida, es el contexto social. Somos seres sociales. Cuando Adán estaba solo, dijo Dios, le haré a alguien, una compañera, ¿verdad? En este caso fue una compañera, porque no podía estar el ser solo, necesitaba compañía. No vaya a cantar usted, necesito una compañera, ¿verdad? Necesitaba esa compañía, ¿por qué? Porque somos seres sociales. Hemos sido llamados a vivir en comunidad y cuando estamos solos, ¿qué pasa? Nos aterramos, ¿verdad? Y también formamos estructuras como la familia, los amigos, los hermanos de la iglesia, etcétera, etcétera. ¿Y por qué todo esto es importante? Estos 6 aspectos son tan importantes. Bueno, el otro dice alma, pero es el alma. Como último, el alma. Es el factor que integra todos los elementos mencionados para dar forma a nuestra vida. O sea, si yo digo soy esto, voy a tener todo lo de arriba, las 5 cosas primero. Cuando dice alma, se está refiriendo al ser holístico o entero, como es, sin quitarle nada, cuerpo, alma, sentimientos, espíritu, etcétera, etcétera. Eso es quien usted es, ¿verdad? No se le puede quitar. Entonces, cuando habla de alma, la Biblia habla de eso, se refiere a toda la persona en su totalidad. Amén. Y algunos cantamos, hasta que se forme Cristo en mí. ¿Lo hemos cantado o no? Siguiente, por favor. Y lo pongo en quotation marks porque
son dichos de alguien más. El salmista tiene este salmo y dice, ¿lo leen conmigo? ¿Lo leen o no? Bendeciré que me aconseja, en verdad, en las noches mi corazón me instruye. Ahí está. Porque está a mi diestra. Ahí hay tres cosas, ¿verdad? De que el salmista dice, habla del corazón, del espíritu, del alma y de la carne, porque no son cosas que las debemos de separar, somos quienes somos enteramente, ¿verdad? La formación espiritual en Cristo es el proceso que conduce a amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma, con toda la fuerza, y al prójimo como a ti mismo. O sea, en otras palabras, cuando Jesús responde a aquella pregunta que tenía ese intérprete de la ley, que después era intérprete de la ley, y Jesús lo hace que repita una porción de la ley que era lo más importante, y él dice amar a Dios, y lo segundo, amar al prójimo, y el Señor le dice, pues hazlo y vivirás. Entonces la formación espiritual, si nosotros somos espirituales, si ya Cristo está formado en nosotros, vamos a amar a Dios, así como dijo el Señor que lo amáramos. Y lo segundo es que tenemos que amar a la otra persona. ¿Verdad? Al prójimo. Y se quiso pasar de listo, Señor, entonces ¿quién es mi prójimo? Y el Señor le avienta la parábola del buen samaritano. ¿Y sabe qué le dijo con eso? Un desconocido, alguien que no te puede pagarle los favores que le puedes hacer, ¿verdad? O sea, si se quería pasar de listo, ahí se lo acabó. Y entonces va contra la norma. No, yo hago favores dentro de mi estructura familiar, los que conozco, los que me caen bien, pero aquí no. El samaritano, no, perdón, ¿quién era? ¿Samaritano o quién era? Sí, el samaritano, bueno, le hizo un favor a alguien que no le podía pagar, totalmente desconocido, que nunca había visto en su vida, y él dijo, y si gasta, ponlo a mi cuenta, yo lo pago. Ese es tu prójimo, en otras palabras. ¿Y cuán lejos estamos nosotros de el ideal cristiano, verdad? A veces hacemos favores a quienes no lo pueden pagar. Pensamiento. Se ponen cosas en nuestra mente de varias maneras. Percepciones, imaginaciones, ¿verdad? Ahí hay una revolución, hay muchas cosas que a diario pasan. Dijo un estudioso por ahí en cuestiones neurológicas del cerebro que nosotros recibimos hasta 6,000 ¿verdad? Informaciones todos los días, del celular, de la calle, de donde usted va, las luces, alguien que le está diciendo algo. Y hay quienes que están oyendo cosas de tan ocupados que están, ¿verdad? Y nadie les está hablando, pero pues está aquí. El pensamiento es aquello que capacita nuestra voluntad para extendernos más allá de lo que perciben nuestros sentidos, ¿verdad? Dijo una viejita, yo le digo, ay, no, esta hermana, le digo, miren, según ella va corriendo. Y dijo una viejita, sí, es que uno cree que corre, dice, pero ya el cuerpo no le da. O sea, pero en su mente iba rápido, según ella iba corriendo, ¿verdad? Pero yo la veía, pero no, o sea, en su mente iba transportándose ella a 1,000 por hora quizás, pero su cuerpo no le daba. Entonces, así nos pasa, pensamos cosas, ¿verdad? Lo siguiente es que las procesamos, medimos. Esas cosas, qué conviene, qué no conviene, las examinamos, las pasamos por un filtro, y otro es las interpretamos. Y ahí muchos cristianos, y quiero dejar una buena base aquí
porque aquí, hermano, he visto conflictos en los hermanos, en nuestra iglesia, en mi persona, en mi hogar y seguramente en el suyo. Que alguien, cuando nos dice una palabra, nos hace un gesto, se expresa de alguna manera, nosotros tendemos a veces a malinterpretar. Y a veces no tenemos el cuidado de preguntar, fulano, ¿qué quisiste decir con te ves como un tuerto? ¿O me caes mal? O hay algunos que se ofenden. A mí se la cara. ¿Y qué tal si el hermano trae un dolor de callos? Pero como somos seres pensantes, nos están enviando una información y nosotros la estamos interpretando. Y muchas veces dentro de la iglesia se interpreta mal. Rápido vamos por lo negativo, ¿verdad? Y lo peor es que somos tímidos. No preguntamos, no tenga vergüenza. Pregunte, hermano, ¿qué quieres decir con eso? Miren, si a alguien se le da el permiso de ser ofensivo, puede ser ofensivo hasta con las miradas que da. Pero cuando sabe que todas tus acciones y mis acciones deben de ser responsables, entonces creo que se van a aplacar un poquito, ¿verdad? Mejor preguntar, ¿qué quisiste decir con esto? ¿O por qué me miras así? Y tal vez el hermano le va a decir, bueno, pues X cosas, qué sé yo lo que le vaya a decir. Pero muchas veces interpretamos la información que estamos recibiendo, ¿verdad? Ok, no los tengo ahí cuatrapeados, ¿o sí? En la interpretación le damos sentido. ¿Qué pudo haber significado esto que me dijo? Y a veces lo llevamos ahí. A veces traemos el caso al pastor. Pastor, mire, todos me odian, nadie me quiere, etcétera, etcétera. En el trabajo puede tener hasta problemas porque está interpretando algo de que usted se está imaginando. La gente no lo ha dicho, no lo ha pronunciado. Tal vez no era para usted, pero nunca pensamos y le damos ¿cómo se dice? Eso de la duda, hombre. El beneficio de la duda, ¿verdad? Sino que ya vamos listos para pensar lo peor y echarnos enemigos encima. Pero bueno, dejemos esto. Sentimientos. Y voy a ir rápido porque ya voy a terminar. El sentimiento nos inclina o nos aleja hacia las cosas que llegan a nuestra mente, en los pensamientos. Por ejemplo, si usted tiene un sentimiento de algo, nos puede inclinar hacia algo, ¿verdad? A que lo hagamos o a que no lo hagamos. A veces dice uno, no, ahí no quiero yo estar, ¿verdad? Y nos alejamos naturalmente. Representa también sensaciones agradables o dolorosas. Cuando alguien nos duele, se recuerda que le dije que en el sentimiento nos duelen las cosas, nos pone triste, nos pone alegre, nos da gozo, nos da alegría, nos da tristeza, nos causan hasta luto. Hay situaciones que no, hombre, uno a veces se siente, viene un pensamiento así como que de repente usted lo bajan de la nube en que andaba, ¿no? Y hay hermanos especialistas en sacar tus sentimientos que te hacen sentir mal. Eres una gorda. No sirves para nada. Y bueno, aquel se siente aplastado. Son especialistas en esa área. Entonces, hermanos, en esa área tenemos que entender de que vienen de parte de nuestros sentimientos, ¿verdad? Eso es quienes somos. Y luego reaccionamos. La manera en que reaccionamos es emocionalmente. ¿Estás gordo? Sí, estoy gordo como pelota y seguiré comiendo más. Eres un tonto, sí, no sirve para nada. O te quiero, ay, sí, me ama. Y está ya contando, ¿me quiere, no me quiere, me quiere, no me quiere? Está feliz, ¿verdad? ¿Sí o no? Las reacciones, los sentimientos, por ejemplo, hombre de guerra y todo, sí, hombre de guerra y victoria. Reaccionamos, ¿sí o no? Y reaccionamos con sentimientos. Otros lloramos frente a una situación, ¿verdad? Que nos duele porque fue terrible.
Eso es quienes somos. Nos expresamos, los sentimientos tienen que ver con eso, ¿verdad? Y nos inclinan hacia algo, representan algo, son pensamientos que están ahí y últimamente llegamos a reaccionar. El alma devastada por el pecado, dice Jesús en Juan capítulo 3, 12, 31, el príncipe de este mundo, bueno, creo que lo estoy parafraseando porque también es otra escritura, ha cegado el entendimiento. Cuando el pecado está ahí, cuando el alma está ahí, o sea, en la totalidad del ser, el alma, en la totalidad del ser, estoy hablando de corazón, de sentimientos, de voluntad, ¿de qué más dijimos? De las 6 cosas. Y el pecado está ahí, entonces realmente estamos ciegos, ¿verdad? El enemigo ha llegado a tomar tal control de que necesitamos pronto una regeneración. Necesitamos que Cristo sea formado en nosotros. La voluntad, la capacidad de la persona para originar cosas y acontecimientos que no existen. Por ejemplo, si usted dice, le voy a ayudar al pastor a llenar la iglesia, ¿verdad? Pero lo hace, no se queden palabras. ¿Cómo? Voy a traer 10 invitados. ¿Sí me entiende? Entonces, eso no estaba ahí, pero usted está cooperando. Usted lo está haciendo porque le nace del corazón. Su voluntad ya está inclinada hacia lo voy a hacer, ¿verdad? Otros, por ejemplo, voy a sacar a mi familia de la pobreza. ¿Cómo? Pues sabe que sacar a la familia de la pobreza no es rascándose la pancita. Hay que buscarle. Y se esfuerza, se esmera, todo eso, ¿verdad? Y entonces ahí está la voluntad. Y en el poder de la voluntad, hermano, la voluntad nadie la obliga a hacer lo bueno ni a hacer lo malo. Las dos opciones se presentan. Lo bueno y lo malo. Lo bueno y lo malo está ahí enfrente. Voluntad es decir, sí a lo bueno y no a lo malo, pero muchas veces sí a lo malo y no a lo bueno. Y algunos no, unos quieren vivir combinadamente estas dos cosas. Haciendo lo malo o haciendo lo bueno, y lo malo siempre y cuando se pueda y no haya muchas consecuencias, ¿verdad? Bueno, pero cuando un pensamiento de pecado se nos presenta, ejercitamos nuestra voluntad para rechazarlo o aceptarlo en nuestra vida. Entonces, si sabemos que es un pensamiento que no le agrada a Dios, ¿debiéramos rechazarlo? La respuesta es obvia, sería sí. Deberíamos de decir, no, tiene que formar parte de mi vida. Pero la verdad es que tu voluntad, mi hermano, mi voluntad, se le van a presentar las dos opciones. Y a veces escogemos la que no es la voluntad de Dios. El pensamiento pecaminoso es obedecido voluntariamente. Santiago 1:13 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia o pensamientos o tendencia. Concupiscencia quiere decir una atracción difícil de resistir, ¿verdad? Y dice aquí, es atraído, seducido. Entonces, la concupiscencia o esos deseos fuertes, después que son concebidos, dan a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, o sea, ya llegando al hecho, a la acción, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. En otras palabras, no pequéis. El cuerpo, entonces, el cuerpo es el punto focal de nuestra presencia física en el mundo. Amén. Si alguien lo va a conocer como persona o por quien usted es, o van a saber de fulano de tal, es porque usted fue, por quien usted es, perdón, ¿verdad? ¿Cómo lo van a conocer a usted sus hijos, sus nietos? Va a ser en gran parte por lo que usted ha sido, ¿verdad? Ahora yo les digo, ¿hasta dónde quiere usted extender sus horizontes? ¿Quiere ser conocido o conocida solamente dentro de su estructura? ¿Verdad? Estoy hablando de mi familia, de los poquitos que me rodean. ¿O quiere usted ser alguien que deje un legado, no solamente en su estructura familiar y buenos amigos? Quiere ser de influencia, y aún cuando digan murió hace años, van a decir, esta era una gran persona. Dependiendo.
¿Qué legado usted quiera dejar? Si quiere dejar un mejor legado, escriba un libro. Lo van a conocer más, que lo van a leer aún mucho tiempo después que usted haya muerto. Identidad, nuestro cuerpo es para siempre, es parte de nuestra identidad. ¿Están de acuerdo o no? Es quienes somos. Pedimos las cosas terrenales, claro que sí, el cuerpo pide las cosas terrenales. Pablo decía, el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. En otras palabras, es el hombre natural pide las cosas de que le son conocidas por su naturaleza, ¿verdad? Y por eso pide las cosas de esta naturaleza. Y algunos dicen, vamos al otro extremo, el cuerpo no importa, hay que dejarlo morir. No vaya a ser usted como aquel asceta se les decía a los monjes que se iban a las montañas o al desierto y allá se metían en cárceles. Y hubo uno de ellos que se metió en la cárcel y ahí murió y empezó a engusanarse vivo, ¿verdad? Empezaron a salirle gusanos. Y entonces, a medida que le salían los gusanos, él decía que el cuerpo era tan malo y él se latigaba, se golpeaba literalmente. Era tan malo el cuerpo para él, que era lo peor que puede existir, que solamente el espíritu importa. Agarraba los gusanos cuando se le caían y decían, cómanse esta carne inmunda porque no sirve para nada. Y así murió, ¿verdad? Porque hay algunos que creen que el cuerpo es malo. No hay que cuidarlo, no hay que rasurarlo, no hay que darle ningún tipo de cuidado. ¿Qué creen ustedes? ¿Que sí importa el cuerpo? ¿Sí? ¿Verdad? El cuerpo debe estar sometido al espíritu, claro que sí. Lean Romanos 8, ahí vamos a encontrar una analogía entre lo que es estar sometido al espíritu. Por ejemplo, aquí nos habla, ya no me alcanzó esa cuestión, pero quiero dejar esto. El alma es aquella dimensión de la persona que interrelaciona todas las otras dimensiones que forman una vida. Pensamientos, bueno, ahí está, ¿verdad? Nuestra vida social, nuestro cuerpo, nuestra mente y por último viene nuestra alma. La alma está en el último círculo que usted ve. En el espíritu, ahí está nuestra relación con Dios, que es donde depende todo lo demás, ¿verdad? Hello. Pero hay otras cosas que no está ahí. Hay algunos que ponen el cuerpo primero. O sea, viven su vida, pero no la vida de Dios, ¿verdad? Y entonces en el alma disfrutamos y somos conocidos por quienes somos. Hermanos, no hay nadie aquí que me diga, yo soy una buena persona cuando hace cosas malas. No podemos ser dos entidades a la vez. O somos buenos o somos malos, ¿verdad? Lo que hacemos es lo que somos dentro, es quien soy, es mi testimonio ante los demás, ante la sociedad, ante Dios, ¿verdad? Lo que hago. Y voy a terminar ya porque ya los veo durmiéndose. Dice el texto, por lo tanto, amados hermanos, creo que está en Romanos capítulo, si no me equivoco, creo que es 12, algo así, pero no les tengo el texto exacto. Dice, por lo tanto, hermanos, ya se me quitó. Lo voy a leer en otra versión. Por lo tanto, hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho en favor de ustedes. Que sean un sacrificio vivo, santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada, esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en sus personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Y aunque no hayan amenes, yo digo que eso es ser espiritual. Si usted dice a alguien, la hermana es espiritual porque habla en lenguas, entonces no me diga que usted vino a sentarse una hora a escuchar al pastor Jacinto, porque para mí esa persona no es espiritual. Es espiritual cuando sus acciones hablan por él, por ella.
Esos son dones, pero algunos pueden tener muchos dones sin ser espiritual. ¿Están de acuerdo? Por ejemplo, algunos tienen problema de orgullo. Eso les disminuye los muchos dones que puedan tener, ¿verdad? Entonces, entendamos esta cuestión de que el ser espiritual, hermano, es y tiene que ver con mi conducta cristiana. Amén. Bueno, ahora, ¿cuántos estamos listos para cambiar de corazón? Para un trasplante.